chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a ver el segundo punto del tema número 1, el inicio de la Edad Media. Este segundo punto se llama Imperio Bizantino, evolución histórica. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar a ver el Imperio Romano de Oriente que no fue destruido por los bárbaros. ¡Excelente! En este caso vamos a estudiar su evolución histórica, que se divide en diferentes fases. Así que, sin más, vamos a pasar al PowerPoint que proyectamos ahora mismo y empezamos a explicar el punto número 2. Repito, Imperio Bizantino, evolución histórica. Bien, aquí tenemos la portada de este punto para que quede claro. Y este punto se divide en tres partes, como estáis viendo aquí. El punto 1.2.1, evolución histórica del Imperio Bizantino, que es lo que vamos a ver ahora mismo. El 2.2, gobierno y administración del Imperio Bizantino. Y el 2.3, la ruptura del cristianismo. Me interesa mucho esta porque es muy interesante, no solamente por lo que vamos a ver de qué ocurre, sino también para conocer un poquito más sobre la religión cristiana. ¡Yahoo! Bien, empezamos con la evolución histórica del Imperio Bizantino. Lo que estáis viendo aquí es un mapa del antiguo Imperio Romano, todo en rosa. Si os dais cuenta, ese antiguo Imperio Romano era tremendamente grande, era grandísimo. Todo lo que se ve en rosa iba desde Britania, la actual Inglaterra y Reino Unido, hasta el continente asiático, con Siria, con Palestina, etc. Era un territorio gigantesco, incluso llegaba a tener parte de África, concretamente el norte de África. Pero, ¿qué ocurre cuando Teodosio divide el Imperio Romano en dos partes a causa de, pues como bien sabéis, los bárbaros de Germania? Pues que fijaos que el Imperio Bizantino queda reducido a esto, muy pequeñito, queda reducido a los territorios orientales exclusivamente. No olvidéis que en ese momento, cuando en el año 476, cuando Roma occidental cae, todavía el Imperio Bizantino se llamaba Imperio Romano de Oriente, y con el paso del tiempo cambiará su nombre a Imperio Bizantino. ¿Por qué bizantino? Puesto que su capital, que como aparece aquí es Constantinopla, y aquí la presento, fijaos qué pedazo de capital, era una de las ciudades más grandes y bellas de todo el mundo entero, pues originalmente no recibía el nombre de Bizancio. Este es el nombre original de Constantinopla, pero posteriormente, debido a un emperador muy importante romano llamado Constantino, le cambiará el nombre a Constantinopla. Pues esa es la explicación. Además, Constantinopla no solamente era una ciudad grande, riquísima y muy bonita, sino que se encontraba en una posición estratégica impresionante, genial, a nivel comercial. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque Constantinopla se encontraba en una zona entre dos grandes territorios. Por un lado, la zona europea, toda Europa. De hecho, Constantinopla está uniendo dos continentes distintos, Europa y Asia. Por tanto, si los asiáticos querían comerciar con Europa, comerciaban en Constantinopla. Y si los europeos querían comerciar con los asiáticos, comerciaban en Constantinopla. Por tanto, Constantinopla, gracias solamente al comercio, se convirtió en la ciudad más rica y más poblada de todo el mundo, prácticamente de todo el mundo, durante la Alta Edad Media. Bien, vamos a empezar a ver ahora sí la evolución histórica del Imperio Bizantino. Hay que decir que esta evolución histórica se divide en tres fases. La primera fase va entre los siglos 6 y siglo 7 después de Cristo. Esta etapa es posiblemente la etapa más importante de desarrollo de Bizancio, porque en este momento va a aparecer el emperador más importante de toda la historia del Imperio Bizantino, llamado Justiniano. Sí, un nombre que hoy en día, ¿verdad? Vemos y escuchamos por todos sitios. Bueno, pues Justiniano tenía un objetivo, era recuperar y crear otra vez el Imperio Romano que estudiamos el año pasado. Era su deseo, él soñaba con recuperar el Imperio Romano. Y para eso va a crear un ejército súper importante, un ejército súper preparado y profesional, dirigido por uno de los mejores generales que ha dado la historia de Europa, llamado Belisario. Y gracias a eso va a conquistar, como estáis viendo aquí, todos los territorios que veis en naranja. Es decir, que partiendo de los territorios que se ven así como más oscuritos, que es el Imperio Romano de Oriente original, el emperador Justiniano va a conquistar el norte de África, solamente el sur de España y también parte de la zona de Croacia y también Italia. Ese va a ser las conquistas de esta etapa.
Por tanto, la etapa más importante, la etapa más esplendorosa del Imperio Bizantino, intenta y casi recupera al antiguo Imperio Romano. No lo consigue, pero casi. Sin embargo, algo ocurre en el siglo VII que lo va a cambiar todo, chicos, todo. En el siglo VII aparece una religión nueva y por tanto aparece un imperio nuevo. Aquí concretamente, en lo que se conoce como la península arábiga. Y la religión se llama el Islam. Aparece el Islam y no solamente aparece el Islam, sino que aparece el imperio islámico. Y claro, aparece, como estáis viendo aquí, muy cerquita de donde había aparecido el imperio bizantino. Por tanto, rápidamente, el Islam y el imperio islámico se convirtió en el gran enemigo del imperio bizantino. Bien, pues la segunda etapa, entre los siglos 7 y 11 después de Cristo, ¿qué va a ocurrir? Porque lo que va a ocurrir es que los musulmanes y el imperio islámico musulmán va a empezar a conquistar los territorios del imperio bizantino. ¿Qué territorio va a quitarles el imperio islámico al imperio bizantino? Pues, entre otros, Siria, que se encuentra en Asia, y Egipto, que se encuentra en África. Dos territorios, repito, muy ricos, que van a ser obtenidos por los musulmanes sin que los bizantinos pudiesen hacer nada. No olvidéis que en ese momento, en el siglo VII, ya Justiniano había muerto. Por tanto, el gran emperador y el más importante de todos había desaparecido. Y eso provocó que poco a poco el imperio bizantino, que también tenía muchos conflictos internos, vaya poco a poco debilitándose en favor de una religión nueva y de un imperio nuevo que es el imperio, repito, musulmán. La última etapa de desarrollo se sitúa entre los siglos XI y XV después de Cristo. Fijaos que Bizancio tiene mucho tiempo y mucha duración, desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Esta última etapa y esta última fase se puede decir que es una fase de decadencia, es decir, una etapa ya en la que el imperio bizantino estaba muy debilitado y en el que resulta que apareció un nuevo enemigo para ellos. Y ese nuevo enemigo era un pueblo musulmán que creó su propio imperio llamado el Imperio Turco. Y en el año 1453 después de Cristo, los turcos musulmanes, ese imperio, repito, creado por este grupo de musulmanes, el Imperio Turco, conquista y toma lo que quedaba del Imperio Bizantino y concretamente su capital, Constantinopla, que como estáis viendo en esta imagen, cae en esta fecha fundamental del año 1453. Şahit ol. Ateş! Bien, ya hemos visto el punto 2.1, la evolución histórica del Imperio Bizantino, que no olvidéis que se dividía en tres etapas, del siglo V al VI, del siglo VI al VII y del siglo VII. Bien, con eso ya hemos visto la evolución histórica del Imperio Bizantino, dividida en estas tres fases. Una primera fase en la que el Imperio Bizantino empieza a expandirse gracias a Justiniano, un emperador fundamental, básico, tenéis que saber muy bien su nombre, y otros ayudantes que tuvo también muy importantes como fue Belisario, así como una segunda fase en la que aparece el Islam y lo cambia absolutamente todo, ya que ese imperio islámico, ese imperio musulmán, va a convertirse en el gran enemigo de Bizancio, quitándole territorios muy importantes. Y una última fase, una fase 3, en la que el imperio bizantino otra vez aparece un nuevo enemigo, esta vez el enemigo ya va a acabar con él, y que se van a llamar los turcos, que conquistan la capital, la bella Constantinopla, en el año 1453. Como curiosidad, Constantinopla sigue existiendo. Lo que pasa es que sigue existiendo con otro nombre. De hecho, se llama Estambul y es una de las ciudades más importantes del actual país de Turquía. Vamos a empezar a ver ahora el punto 2.2, el gobierno y la administración del Imperio Bizantino. Bien, del gobierno y la administración vamos a estudiar fundamentalmente dos cosas. Vamos a ver quién gobernaba el imperio. Vamos a ver el gobierno. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo
se gobernaba el imperio y quién ayudaba a gobernar ese imperio. Vamos a empezar a ver, por tanto, quién gobernaba el imperio, es decir, el gobierno del imperio bizantino. Como bien sabéis, en época romana, en el antiguo imperio romano, los que gobernaban el imperio eran llamados emperadores. Y hubo un montón, desde Augusto hasta Teodosio, Julio César, no olvidéis que no fue, etc. Sin embargo, los emperadores romanos, que se llamaban César, no olvidéis, los Césares, no son exactamente los emperadores bizantinos. Me explico. Los emperadores bizantinos se conocían con el nombre de Basileus. ¿Un Basileus era un emperador? Sí. Era el título que recibían los emperadores del Imperio Bizantino. Y aquí, en esta imagen de aquí, tenemos al emperador más importante que, sí, se llama, sí, Justiniano, efectivamente. Y este emperador bizantino, Justiniano, su título era Basileus. Pero cuidado, para gobernar, los emperadores necesitaban leyes. Necesitaban un cuerpo de leyes y un cuerpo de normas que toda la gente que viviese en el imperio siguiese para evitar problemas. ¿Y quién fue el encargado de hacer las normas del imperio bizantino? Pues sí, exactamente, lo estáis pensando ahora mismo porque estáis viéndolo. Es Justiniano otra vez, que no olvidéis fue el emperador bizantino más importante de todos. ¿Vale? Este emperador, Justiniano, ¿vale? Este emperador Justiniano creó un conjunto de leyes que se llamaban, como aparece aquí en la imagen, Corpus Iuris Civilis Romani. En este documento se incluían todas las leyes, repito, todas las leyes que existían en el antiguo imperio romano. Básicamente, Justiniano cogió las leyes de ese imperio romano antiguo, el que estudiamos el año pasado, las escribió todas en un solo libro, y ese libro fue importantísimo. Corpus Iuris Civilis, que son las leyes del imperio bizantino, y que además, tengo que decir una cosa, y es que las leyes actuales, la ley de España, de Alemania, de Estados Unidos, la base y el origen de esas leyes se encuentra en este Corpus Iuris Civilis Romani, que es uno de los documentos más importantes de este imperio, repito, bizantino. Bien, ya hemos visto quién gobernaba el imperio, es el emperador, y el emperador también tenía sus leyes, este Corpus Iuris Civilis, para poder gobernar. Pero, ¿cómo se gobernaba el imperio bizantino? Y además, ¿quién ayudaba a gobernar al imperio bizantino? Bueno, por ese sentido, el imperio bizantino y el emperador contó con dos grandes ayudas. Y una de las ayudas más importantes fue el ejército. Concretamente, en el ejército existían generales de primerísimo nivel, generales de un nivel y de una fama increíble, como fue el famoso general Belisario. Belisario, además, contó, y todo el ejército del Imperio Bizantino, con tropas de élite, como fueron en el caso de lo que aparece aquí, que son la famosa Guardia Varega. Esta Guardia Varega eran de origen vikingo. Eran vikingos y eran nórdicos que vivían en Escandinavia, que vivían en Noruega, que eran mercenarios y que eran reclutados por el Imperio Bizantino para tener a los soldados más feroces de todo el mundo y poder conseguir el control y recuperar el Imperio Romano como quería Justiniano. Bien, al mismo tiempo, el Imperio Bizantino llegó a ser tan sumamente grande que tenían que gobernarlo de alguna manera. Para eso, los emperadores van a dividir todo el imperio en un conjunto de pequeñas provincias llamadas, aquí aparece en rojo, cemas. Y esas cemas estaban gobernadas por un gobernador, que era un jefe político, pero también era un jefe militar, para mantener el orden y seguir las leyes y las normas dictadas por el emperador desde Constantinopla. Bien, vamos a ver ahora el siguiente punto, la ruptura del cristianismo, que ya os he dicho antes que me parece especialmente importante. Como estáis viendo aquí, en este mapa, toda Europa, durante la Alta Edad Media, estaba unificada, estaba unida, no políticamente, puesto que había reinos germánicos, había también el Imperio Bizantino, así que no había una unión política, pero sí que había una unión religiosa, puesto que prácticamente todos los territorios de Europa, e incluso parte de Asia, e incluso parte de África,
eran territorios cristianos. ¿Dónde se encontraba el centro de la cristiandad? El centro de la cristiandad se encontraba en Roma, donde se encontraba el Papa. Sin embargo, en el Imperio Bizantino también había un líder religioso muy importante llamado el Patriarca de Constantinopla. Por lo tanto, tenemos por un lado el Papa y tenemos por otro lado el Patriarca de Constantinopla, que eran dos líderes religiosos muy importantes. ¿Qué ocurrió? El Papa de Roma gobernaba en toda la cristiandad entera y el Patriarca de Constantinopla se encontraba por debajo del Papa de Roma, es decir, que no mandaba tanto como el Papa. ¿Qué es lo que va a ocurrir conforme pasa el tiempo? Pues muy sencillo, lo que va a ocurrir es que poco a poco el Patriarca de Constantinopla va a intentar hacerse con el control, gobernar, dirigir el cristianismo del Imperio Bizantino e imponerse al poder del Papa de Roma. En pocas palabras, como aquí dice, yo quiero mandar más que el Papa de Roma. Y eso es lo que va a provocar la ruptura del cristianismo en Europa, que se conoce como el Cisma de Oriente. En este Cisma de Oriente, el cristianismo se va a dividir en dos bloques. Un bloque llamado catolicismo, que seguía teniendo al Papa como su referencia, al Papa de Roma, y un bloque llamado ortodoxo, ¿vale? Que va a tener ahora como líder de esa iglesia a el Patriarca de Constantinopla. Para que lo veáis mejor, ¿verdad? Todos los territorios que aparecen aquí en amarillo aproximadamente, ¿vale? Son aquellos territorios que estaban donde se encontraba la población cristiana católica. Los católicos, que repito, estaban bajo la administración, bajo la dirección del Papa de Roma. Sin embargo, las zonas que aparecen en azul, ¿verdad? Que aparece donde pone Constantinopla, ¿verdad? Esas zonas son las zonas del cristianismo ortodoxo. Y una de las diferencias más importantes es que los ortodoxos no siguen al Papa de Roma, sino que siguen, en este caso, al Patriarca de Constantinopla, mientras que los católicos sí que siguen al Papa de Roma. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado ya el punto del Imperio Bizantino, la evolución histórica. Aún no hemos acabado con el Imperio Bizantino, aún nos queda por ver todavía la sociedad, la economía y el arte. Pero eso, tranquilos, que lo veremos en el próximo vídeo, en el próximo videoclase que subiré al aula virtual. Hasta entonces, espero que hayáis disfrutado un poco con el vídeo, que también os sea este vídeo de ayuda para poder repasar cosillas, y nos vemos en el próximo, dentro de un poquito. Hasta luego, chicos, nos vemos.